¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal de YouTube. Vamos a realizar la previa de ese derbi andaluz, ese bonito encuentro que vamos a vivir el próximo sábado a las 6:30 en Los Cármenes entre Granada Club de Fútbol y Cádiz Club de Fútbol. Semana larga, ¿eh? Semana larga la que se está haciendo después de esa segunda derrota del Cádiz, la primera en casa ante el Burgos. Pero bueno, cuando gana el Cádiz tienes una sonrisa de oreja a oreja, cuando pierdes pues ya tienes ganas de ese próximo encuentro para intentar recuperar sensaciones y pensar en otra cosa, ¿no? El Cádiz que viaja a Granada con la mayor duda, si miramos la alineación, de Álvaro García Pascual. El delantero del Cádiz, que lo cierto es que lleva un gol en 10 partidos, pero su trabajo, su influencia en el equipo y cómo se nota su ausencia hace indiscutible a este delantero, al delantero malagueño. Yo pienso que con Dauda Cámara y Roger Martí el equipo baja considerablemente el nivel en la delantera. Y estoy leyendo redes sociales, estoy leyendo Twitter mucho, que se abre una nueva vía, una nueva opción que están planteando muchos, y es la de quizás ver a Yuri Tabatatse como falso delantero, como falso 9. A mí personalmente no me parece una idea descabellada, aunque sí que es cierto que me gustaría probarle antes junto a Álvaro García Pascual. Es decir, tener a García Pascual ganándote los balones, prolongando, y a Yuri Tabatatse como segundo punta, ganando esas segundas jugadas, yo creo que puede ser una posición interesante para el georgiano, sobre todo porque ya sabemos su virtud, ¿no? Su virtud es el golpeo de balón, el golpeo, el no pensar desde dónde va a tirar. Y yo creo que Yuri, cuanto más cerca esté del área, evidentemente mejor. Pero también, si recibe la frontal del área, hemos visto ya, ¿no? Goles en Anoeta, ese zapatazo que se sacó. Entonces, vamos a ver si finalmente puede llegar Álvaro García Pascual. De momento, el Cádiz entrenó el martes y fue un partido de entrenamiento entre el Cádiz y el Cádiz Mirandilla. El miércoles tuvo descanso la plantilla y hoy jueves está entrenando, y de momento no hay ninguna imagen, no hay ninguna foto de las publicadas por el club en la que aparezca Álvaro García Pascual, que como ya sabéis tuvo un bocadillo, lo que se llama un bocadillo aquí, un golpe tremendo en el cuádriceps derecho parece, que le impidió estar en la segunda mitad y tuvo que ser obligado, sustituido por Dauda Cámara. Ojalá se pueda recuperar, porque ya digo, más allá de los goles, la influencia de García Pascual en el juego del Cádiz es vital. Una previa a la de hoy que me hace especial ilusión, porque aunque lo presento en el vídeo, que ahora lo vamos a ver ya en breves, es una persona, Fran Martínez, La Liga en directo, conocido en redes sociales, que tiene una base de datos tremenda, que tiene datos de absolutamente todo, que ama el fútbol español y en concreto a los andaluces, le da mucho cariño, y al Cádiz no iba a ser para menos, ¿no? Él tiene muchísimos seguidores del Cádiz. Yo el primero, hemos compartido muchos datos, mucha información que ha dado, datos cuando el Cádiz se pone líder, cuando el Cádiz encadena rachas de partidos consecutivos sin perder, datos del carnaval del Cádiz comparándolo y relacionándolo con el fútbol, ¿no? La verdad que es un tipazo, Fran, es un auténtico crack. Por ello tiene tantísimos seguidores, no sé si 120.000 seguidores en Twitter, una auténtica barbaridad. Así que la verdad, siendo granadino, era para mí un honor, un placer, ya que nos seguimos en redes sociales y tenemos ese contacto, traerlo hoy aquí para el canal. No me enrollo más, os dejo ya con el vídeo de previa, y ahora, a la vuelta de la previa, despedimos el vídeo. Vamos allá. Pero antes de ir con la previa, por favor, no os olvidéis de suscribiros, que es totalmente gratis. Vamos a por esos 1000 suscriptores, y si os gusta el vídeo, ya sabéis, like, y al suscribiros, activad la campanita para que no os perdáis ningún vídeo relacionado con el Cádiz. Fran Martínez, conocido en Twitter y en redes sociales como @laligaendirecto, pero de profesión, profesor en la Universidad de Jaén de Didáctica de las Matemáticas, aunque todo el mundo le conoce por ser el hombre, la persona que da y aporta datos de absolutamente todos los clubes de España. Seguramente muchos de vosotros que incluso no tengáis Twitter o no sigáis mucho en las redes sociales, le conozcáis, hayáis visto algún dato de él, porque la verdad que da datos no solo de fútbol, sino que también te hace comparaciones con cosas de la vida real. Así que la verdad que para mí es un honor, es un placer y un orgullo que estés hoy aquí en mi canal. Fran, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes, Jesús. Pues nada, yo encantado también de charlar un ratito con vosotros y de hablar un poco de fútbol, que es para lo que estamos. Vamos a hablar de fútbol, en concreto de ese Granada-Cádiz. ¿Por qué contacto con Fran? Pues bueno,
realmente él no es periodista como tal, aunque sí que ha trabajado en un medio de comunicación, como es Relevo, si no me equivoco. Efectivamente. Trabajando en Relevo y, claro, contacto con Fran porque, bueno, él vive en Granada, es granadino, si no me equivoco. Es granadino, Sí. sigue bastante, no solo a todos los clubes de España, ¿no? Pero en concreto también sigue al Granada. Y digo, oye, ya que habíamos entablado esa conversación alguna que otra vez, hemos estado hablando por privado, digo, para mí la verdad que es un auténtico placer que hoy estés aquí para hablar del Granada y del Cádiz, porque sé que sigues mucho a los clubes andaluces en general, sobre todo a los clubes andaluces, pero vamos a profundizar también y a conocer un poco ese lado estadístico, esa base de datos enorme que tiene, porque la verdad que a mí me parece fabulosa, Fran. Pues bueno, yo empecé en esto cuando la gente me pregunta, bueno, ¿y esto cómo ha surgido, no? ¿Cómo empezó esa pasión por el fútbol? Bueno, yo creo que a los que nos gusta el fútbol, nos gusta el fútbol desde siempre y yo no recuerdo quizá la primera vez que me vi un partido de fútbol, ¿no? O que me aficioné. Pero bueno, fue en 2011 cuando creé el Twitter y estudiando ya la carrera de matemáticas, ¿no? Que yo estudié la carrera de matemáticas también en Sevilla. Así que estudiando la carrera de matemáticas, pues ahí vi que se podían relacionar las matemáticas con el fútbol, que quizá en ese momento había muy poca gente que lo hacía. Y bueno, pues empezó a gustarle a la gente, empecé a dar datos y demás y la verdad que empezó a subir, bueno, los seguidores como la espuma. Y nada, pues muy contento al final pues de poder compartir información, de poder charlar un poco de fútbol y bueno, de hablar también de datos que yo creo que también es interesante el llevar las matemáticas también a la vida cotidiana. Es que la verdad que yo creo que lo que has hecho, no sé si llamarte pionero, pero poca gente lo ha hecho, ¿no? Sobre todo aquí en España, porque al final eres una persona que no tienes un equipo de trabajo detrás, sino que lo haces, creo yo, vaya, todo, absolutamente todo tú. Entiendo que tendrás, no sé si un Excel del tamaño de aquí a Australia, pero no sé cómo tienes esa base de datos y cómo almacenas tantos datos diferentes de cada equipo. Pues Jesús, empiezas como te he comentado. O sea, yo al final me creo el Twitter un poco para charlar de fútbol, porque, bueno, yo hasta última hora dudé entre hacer periodismo y matemáticas, porque eran quizás mis dos pasiones, el haber enfocado el periodismo en el fútbol y las matemáticas. Al final me decanté por matemáticas y, bueno, pues la vida, como comentabas al principio, pues me ha terminado llevando a un medio de comunicación y al poder estar 3 años en Relevo y al final cumplir mi sueño, que era el cubrir un partido de fútbol desde el estadio y precisamente pues dando datos. Así que bueno, surge un poco así. Empecé con Excel sin conocer absolutamente nada de Excel. O sea, nadie me enseñó, yo fui autodidacta total desde el principio con Excel, no sabía ni lo que era una fórmula prácticamente en el programa y aprendí a crear fórmulas bueno, que tenían decenas de renglones, ¿no? Para calcular algo preciso. Y ahora pues cambiando un poco el sistema de la base de datos porque es que ya el Excel se me ha quedado pequeño, así que desde hace pues aproximadamente medio año estoy ya trabajando con lenguajes de programación y demás, exactamente igual que antes, que como decía, sin nadie que pueda ayudarme o prácticamente con consejos y nada, y trabajando yo solo y creando esa base de datos y en ese lenguaje de programación que me permita pues acceder a más información. Así que, como te digo, un poco autodidacta en todos los sentidos. Qué bueno, qué bueno. A mí la verdad que las personas autodidactas que tienen esa voluntad de hacer cosas por su cuenta, la verdad que yo las admiro un montón, ¿eh? De verdad que sí. A mí los datos que más me gustan, sobre todo, Fran, son aquellos que no te esperas para nada, ¿no? De repente entras a Twitter y ves un tuit de Fran Martínez de la Liga en Directo que te compara el Carnaval de Cádiz, que te he visto que has dado muchos datos del Carnaval del Cádiz. Oye, pues en tal año esta comparsa salió este autor y el Cádiz ascendió a primera. O también te he leído tweets del cónclave del Papa reciente que hemos tenido. Bueno. A mí esos datos, sinceramente, son los que más gracia me hacen y los que más me gustan de lejos, vaya. Sí, yo creo que al final es el poder tener un poco de feedback, ¿no? Con la gente que me sigue, porque bueno, pues hay proveedores de datos que tú los sigues y te pueden dar una gran cantidad de datos de fútbol hasta los más precisos de, no sé, la cantidad de pases hacia atrás o la cantidad, no sé, de remates con una parte del cuerpo específica. Entonces, yo creo que lo que la gente busca también es algo diferente y bueno, sí, pues datos del carnaval y datos de otros ámbitos que, por cierto, tenemos ya cosas como que el SEL 1 sale este año, o sea que vamos a ver ahí qué se puede sacar y qué se puede rascar. Busca, Pero bueno, que ahí tiene que haber algún dato, seguro. eso es, sí, justo lo miraba y que creo que era, no sé si era desde el 80 o algo así, o sea que había ya empecé a mirar el año por si se podía rascar algo que pudiésemos poner. Pero sí, al final es que, bueno, relacionado un poco las cosas que pasan
pasan en la vida cotidiana con el tema de los datos y el fútbol, que yo creo que siempre gusta. Pues nada, haciendo esta introducción, Fran, si te parece, vamos a entrar ya en la previa de ese Granada-Cádiz, porque, claro, el Cádiz, tú lo ves en la tabla, ves la clasificación de ambos equipos, y puede parecer a priori para el Cádiz un partido no fácil, pero asequible. Pero para nada, para nada. La verdad que en esta categoría, si algo tenemos claro es que la liga hipertensión, como la llamamos ya muchos de nosotros, no es garantía de nada. Cualquier equipo te la lía, cualquier equipo te puede ganar. Y viendo el inicio del Granada y viendo cómo está ahora, mi primera pregunta es la siguiente. ¿Cómo has visto al Granada en este inicio de liga? Un inicio de liga tan irregular, tan raro. En las primeras jornadas vimos incluso colista al Granada de segunda división y ahora parece que poco a poco está remontando el vuelo, ¿no? Efectivamente, yo creo que hay dos partes en este inicio del Granada. Una primera parte que fue bastante mala, en la que el equipo no era sólido, sobre todo en las áreas. El equipo no era capaz ni defender bien el área ni de atacar y conseguir esos goles que lo hiciesen llevar al final a sumar puntos. Entonces, luego hubo un cambio, es verdad que luego tuvimos un cambio que fue drástico y vimos cómo el equipo está mejorando mucho. Ahora tiene los 2 empates consecutivos a 0, pero bueno, eso hace unas jornadas parecía una quimera el conseguir dejar la portería a 0. Y ahora el equipo está volviendo a entrar en dinámica, ese 5-2 a la Real Sociedad también hace poco. Entonces está volviendo a entrar en dinámica, la victoria también en campo del Huesca. O sea que, ¿qué te digo? Creo que Pacheta ya ha encontrado su 11, ha encontrado a lo que son sus jugadores y al final, pues bueno, el equipo está cambiando. Vamos a ver porque ahora le viene una prueba de fuego contra el Cádiz en casa. Los primeros partidos en casa, en los Cármenes del Granada de esta reciente temporada, me recordaba ese ambiente, ese clima de conflicto, de la afición muy poco identificada con su club. Me recordaba mucho al Cádiz de la temporada pasada. Entiendo que ha tenido que ser muy difícil, ¿no? También con el tema de la propiedad, creo que ha habido también siempre mucha controversia. Han sido semanas difíciles las de la primera parte de la temporada, ¿no? que hemos vivido. Tal cual, hay había más bien muchos frentes abiertos porque, bueno, al final es un equipo que está diseñado para luchar por el ascenso. Entonces, si no se consigue ese ascenso y viendo también que al principio pues los resultados no llegaban, pues la gente empezaba a impacientarse. El tema de la propiedad, en la que, bueno, ya se está viendo que hay bastante problema, que la gente no está contenta con la propiedad y ya se exigen responsabilidades al palco. Y luego hay otros temas, como por ejemplo el tema del estadio, que seguramente lo verás cuando vengas este fin de semana. Es un estadio que está muy viejo, un estadio que ya se ha jurado y perjurado de que se va a remodelar, pero sigue sin remodelarse. Uno se echa las culpas a los otros, el Granada al ayuntamiento, el ayuntamiento al Granada, y al final pues hay muchos temas y muchos frentes abiertos y eso al final, ese run lo que hace, yo creo, es terminar perjudicando al equipo. Yo estuve en la 23-24, el último año del Cádiz y del Granada en primera, que venció 2-0 el Granada, recuerdo, con goles de Uzuni y Brian Zaragoza, si no me equivoco. Y claro, yo estuve en la zona visitante, que es donde voy a estar también este próximo sábado, y me sorprendió mucho porque estaba muy mal el estado de la zona visitante. No sé cómo estarán el resto de asientos del estadio, pero la zona de visitantes son andamios, literalmente andamios de obra que, si tú saltabas un poquito más de la cuenta es que se movían. Lo veía realmente peligroso para el aficionado. Sí, de hecho, bueno, para cubrir las esquinas incluso se ponían esos andamios, como dices, algo totalmente, bueno, que parece tercermundista y que no corresponde a un equipo que en esa época estaba en primera división. Entonces, bueno, es que el campo desde hace ya algún tiempo necesita un cambio y, como te digo, bueno, es que se van pasando la pelota de unos a otros y al final nadie termina por decidir o cuándo va a empezar esa remodelación. Parece que ahora la alcaldesa hace unas semanas ya anunció que al final, pues bueno, eso sí, iba a empezar. Vamos a ver porque, bueno, eso de parece ya se ha hecho varias veces, pero al final no termina de iniciarse. Teniendo en cuenta todo lo que has comentado del inicio de curso del Granada, el objetivo este año, entiendo, a priori, que no es otro que el de la permanencia, ¿no? Por mucho que sea un tanto decepcionante para el aficionado, ¿no? Viendo la clasificación, conseguir los puntos necesarios para permanecer otra temporada más en segunda división y ya luego, pues bueno, el año que viene pues intentar luchar por el ascenso. Es cierto que bueno, ahora parece que el equipo está empezando, ¿no?, a rodar, que los resultados se están consiguiendo, pero es cierto que es muy complicado el pensar que el equipo consiga
bueno, entrar en esas 6 primeras posiciones y se clasifique para la promoción de ascenso. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo contigo en que el objetivo este año es la permanencia. Si luego al final, por cómo es esta liga de hipertensiones, ¿no? Como tú comentabas, el equipo pues cambia drásticamente, empieza a sumar de 3 en 3 y termina arriba, pues perfecto, pero realmente por lo que hemos visto, sobre todo en los primeros partidos, se hace bastante complicado el pensar que pueda llegar a pasar. Respecto al entrenador del Granada, Pacheta, a mí cuando se hizo oficial la llegada de Pacheta me pareció una gran incorporación del Granada. Pacheta es un entrenador, sabemos, ¿no? La experiencia dilatada que tiene en segunda. No empezó bien, ahora parece que remonta un poquito el vuelo. ¿Qué tal con Pacheta? ¿Cómo es el estilo de juego de Pacheta? ¿Qué Granada podemos ver el domingo? El sábado. Bueno, yo creo que ahora, sí, yo creo que ahora ha encontrado ya el que es su 11 tipo y creo que ya sí lo tiene definido. Es cierto que al principio hubo, bueno, bastantes dudas, algunos jugadores que entraban, luego no terminaban de entrar. El caso de Sergio Rodelas, por ejemplo, un jugador pues que era totalmente desequilibrante y que al final pues parece que no termina de entrar en ese 11 inicial, que bueno, que tuvo el tema de la lesión también y que al final pues se ha visto relegado al banquillo. Pero bueno, creo que al final ha conseguido encontrar ese 11 tipo y parece, no sé si lleva 3 o 4 jornadas repitiendo ya el mismo 11, a excepción bueno, del cambio de Lucas Zidane y demás del portero. Pero bueno, tiene ya prácticamente un 11 tipo y yo creo que lo está, quizá está ya en el camino de construir ese Granada que era el que todos esperábamos. Es cierto que antes has dicho un nombre que aquí en Granada, cuando lo escuchamos, pues bueno, se nos ponen un poco los pelos de punta, que es el de Uzuni. Que claro, cuando pensamos en qué sería de este equipo, que ahora está tan sólido atrás, con un delantero arriba como sería Mirto, pues es cierto que, claro, cambiaría totalmente. Pero la situación que tenemos actualmente es la que tenemos y bueno, pues construyendo a partir de una defensa sólida y sin conceder goles, pues el equipo seguro que tiene más posibilidades de sumar de 3 en 3, que es lo que se busca sobre todo aquí en Los Carmen. Porque Pacheta es de 4-4-2. No sé qué formación emplea Pacheta. ¿Qué formación utiliza? Sí, ahora principalmente se está jugando con el 4-3-3, sobre todo con 3 jugadores en el centro, que seguro que hay uno que te sonará bastante, que es Rubén Alcaraz. Que tiene un pasado, bueno, del Cádiz, ¿no? Y que dejó muy bien recuerdo y que aquí en Granada, pues creo que se ha sentado también en el 11, el caso de Sergio Ruiz también. Son jugadores que están empezando a rodar juntos, Alemán también, y esos 3, quizás esos 3 centrocampistas están siendo claves para que el equipo pues bueno, consiga un poco desplegarse tanto en ataque como luego también ser sólido en defensa, que como te digo creo que es la clave. Me hablabas antes de Mirto Uzuni, de ese problema quizás en la delantera del Granada. Claro, es que pasar de Uzuni a Buldini, yo la verdad es que el fichaje de Buldini no lo entendí. No lo entendí bajo ningún concepto porque es era el delantero suplente del Depor, si no me equivoco, que fue cambiado por Stoichkov. Claro, para mí perdía bastante el Granada. Ahí para mí no se reforzó bien. Sí, yo creo que bueno, esta sucesión de hechos también ha sido lo que ha provocado que mucha gente salte contra el palco y termine pidiendo responsabilidades ya no solo a los jugadores, que bueno, yo creo que hay poca gente que pida responsabilidades a Pacheta y no por nada, sino porque están pasando, es verdad que durante los últimos años están pasando bastantes entrenadores por aquí, por Granada, y no hay ninguno que termine de encajar en el equipo. También, bueno, con la sombra, yo creo, demasiado alargada, que se sigue alargando cada vez más de otro entrenador que seguro que también te suena, que es Diego Martínez. Y claro, esa sombra es demasiado alargada y las comparaciones son odiosas y entonces, pues bueno, una figura que siempre está por ahí. Entonces, ahora mismo la situación que tenemos es la que hay y quizá, como te decía al principio, pues también por eso movimientos extraños en verano es por lo que no se pide únicamente responsabilidades a los jugadores, sino que también se mira al palco y se piden responsabilidades a los responsables de esas decisiones. Entramos, Fran, si te parecen los nombres propios del Granada para conocer
aquellos jugadores que haya que tener en cuenta de cara a ese partido del sábado. Me voy a detener primero en uno, voy a hacer hincapié en uno, al que ya has comentado antes, que conocemos aquí muy bien, que personalmente tengo una gran relación con él, como es Rubén Alcaraz, centrocampista que aquí en el Cádiz, si hacemos un balance general, ha dejado muy buena huella, la verdad, salvo el último año que ya no estaba tan bien físicamente, pero bueno, Rubén Alcaraz ha sido un centrocampista muy importante, yo creo, en el Cádiz y en el Granada, que para mí fue un gran fichaje porque llegó libre tras rescindir contrato con el Cádiz. Ha pasado de ser un futbolista que poco a poco se ha ido asentando a ser ahora mismo, leo en los medios de Granada incluso, talismán, el líder del Granada, futbolista imprescindible para Pacheta, Alcaraz ahora mismo. Tal cual, estoy totalmente de acuerdo en la reflexión que has hecho. O sea, un jugador que llegó y, pues bueno, no es que fuese un jugador imprescindible, ni muchísimo menos titular indiscutible, y poco a poco él se ha ido ganando el hueco, creo que totalmente merecido. O sea, creo que ha sido por trabajo, por constancia y por luego crear un centro del campo, como te decía con Sergio Ruiz y Alemán, que al final está dando sus frutos. O sea, si es que únicamente hay que mirar la alineación del equipo en los últimos partidos y los puntos que está sumando, como te decía, ¿no? En la victoria contra la Real Sociedad, los 2 empates entre rivales que son importantes como Las Palmas o en campo de la Andorra, un equipo que también, pues bueno, en casa se hace fuerte. Entonces, creo que lo está ganando por méritos propios y creo que puede ser también una de las claves del partido, el centro del campo, porque al final son jugadores que pueden marcar la diferencia y en el caso de Rubén Alcaraz yo creo que puede ser un jugador fundamental. Es que he leído incluso que los 5 partidos que ha sido titular o desde que es titular Rubén Alcaraz, el Granada no ha perdido. Que bueno, quizás esto pueda ser casualidad, pero leyendo el rendimiento, el nivel y lo que hablan los medios de allí, no creo que sea tanta casualidad, porque es un futbolista... kilómetros recorridos siempre suele ser el primero, futbolista que te da control de juego, que tiene buen golpeo de balón, futbolista la verdad que sí, se está sentando muy bien en el Granada. Sí, sí, es un futbolista muy completo y como te digo, claro, al final no vale únicamente con ser un futbolista completo porque es cierto que el esquema que tiene un entrenador, la forma de jugar que tiene un equipo, influye indudablemente en el desempeño del jugador en los partidos. Entonces, se están combinando esas circunstancias para que Rubén Alcaraz esté encajando en el equipo y se esté haciendo, ahora yo creo que sí, un jugador imprescindible para el Granada de Pacheta. Y además de Rubén Alcaraz, Fran, ¿qué otros futbolistas, otros futbolistas que tú destaques del Granada que digas este futbolista está por encima incluso del resto de sus compañeros? Bueno, yo creo que quizá... o si son varios. Igual más que un futbolista... Sí, varios. Sí, yo creo que el tema quizá pueda estar, o el partido quizá pueda estar en la banda derecha del Cádiz o la banda izquierda del Granada. Creo que va a ser una zona importante en el partido porque, bueno, tenemos en banda derecha del Cádiz a jugadores como Izá, ¿no? En la parte de atrás, a Suso en la zona un poco más adelantada. Y bueno, en los últimos partidos del Granada vimos a Diallo al lateral bastante en una zona bastante elevada, o sea, entrando bastante hasta el final y recorriendo gran parte del campo. Entonces, ahora le va a tocar bailar con un jugador que tiene ya, bueno, cierto peso y repasando un poco el partido, sí es cierto que estoy bastante intrigado en ver cómo irá en esa banda derecha del Cádiz y la banda izquierda del Granada. Porque, bueno, al final son jugadores que son bastante importantes y que esa libertad que tiene Diallo muchas veces en algunos partidos, pues al no tener jugadores que puedan tener un cierto peso durante el encuentro, yo creo que en este partido ante el Cádiz, pues no lo tendrá, ¿no? Porque, bueno, pues como decimos, es uno de los puntos fuertes del Cádiz también. Entonces, creo que puede ser bastante interesante el ver cómo se desarrolla el partido en esa banda izquierda de Granada, que está siendo importante también para el equipo en esta jornada, y ver también, pues bueno, con el Cádiz cómo irá esa zona en el encuentro. A mí me gusta mucho del Granada Sulimane Falle, que es verdad que sonó para el Cádiz. Es un extremo que venía del Betis Deportivo y que, oye, para ser su primer año en segunda, yo creo que ni tan mal. Está cada vez ganando más confianza y se le ven buenas actuaciones, ¿eh? Sí, tal cual, tanto Falle como Alex Sola. O sea, yo creo que los dos están dando un nivel bastante alto y bueno, al final es que eso es lo que está haciendo que el equipo termine sumando puntos. Es cierto que quizá el único pero que se le puede poner al Granada es la falta de gol en algunos partidos. Bueno, ya lleva 2 empates a 0
Y por eso era por lo que te comentaba al principio, que el hecho de que estuviese o viniésemos recientemente de algunos delanteros en el Granada de la talla de Mirtu Zuni, pues hiciese que los aficionados pensasen en el qué sería de este Granada si tuviésemos ahora el delantero. Pero bueno, la situación es la que es, como te comentaba al principio, y el equipo ahora mismo, tal y como está, pues está respondiendo bastante bien. Fran, conoces bastante bien al Cádiz también. ¿Cómo lo ves para esta temporada? El Cádiz de momento tercero, ha salido de los puestos de ascenso directo. Esto es muy largo, queda muchísima liga. Pero ¿cómo ves al equipo de Gaizka Garitano? Pues bueno, he podido ver pocos partidos del equipo, ¿eh? O sea, confieso que no he podido ver mucho porque al final todo lo que implica la primera división, más, Claro. bueno, intento escaparme a la segunda, algunos partidos como Normal. el Granada. Pero sí, lo que he podido ver, la verdad es que daba buenas sensaciones. Es verdad que quizá en el último partido en casa, ¿no? Ha sido el pero, ¿no? Yo creo que la gente estaba bastante ilusionada estando en esos puestos de ascenso directo, incluso con el liderato. También después de, creo que fue el Málaga 3-0, me parece, hace un par de jornadas, ¿no? Sí. Que dejó al Cádiz líder durante la jornada pasada. Pues bueno, hacía pensar que el hecho de haber conseguido la victoria también en casa en la jornada pasada, pues hubiese llegado a los Cármenes como líder, ¿no? Y al final pues se llega de otra forma. Hace poco veía un dato también y lo revisaba de que el Cádiz no era líder a esta, o la última vez que fue el Cádiz líder a esta altura fue cuando terminó consiguiendo el ascenso hace unos años, ¿no? Entonces, bueno, las sensaciones son muy positivas, pero claro, como tú dices, esto es muy largo, va a haber bajones de los equipos seguro, o sea, ya lo vimos el año pasado también. Entonces habrá bajones de los equipos y a ver cómo reaccionan esos bajones. Yo creo que la clave es el intentar ser constante al máximo y bueno, dentro de esos partidos que no se pueden ganar, pues al menos que no se pierdan y sumar puntos que al final es lo que termina marcando la diferencia. Vamos a jugar a juego ficción ya para ir terminando las 3 últimas preguntas. Si tuvieras que elegir, Fran, a un jugador del Cádiz que tú dijeras, mira, este futbolista lo quiero en el Granada, elegir a uno. Te lo digo, pero vaya, no me ha hecho falta ni que terminase la frase para pensar que, hombre, Suso, obviamente, Claro. obviamente. O sea, creo que es un jugador, como te digo, ¿no? Un jugador que marca la diferencia, un jugador que está bastante por encima de los demás y creo que es un futbolista que yo me traería, pero vaya, para el Granada y para cualquier equipo de primera división. O sea, sería un equipo o un jugador que estaría en mi equipo siempre. Pues ahí está Suso Fernández. Yo si te tuviera que elegir uno del Granada, soy muy fan de Sergio Ruiz. La verdad que lo vi el año pasado y me encantaba. Incluso en primera división veía que era un centrocampista que presionaba, que estaba en todas las acciones. La verdad que me gustaba mucho. Y Lloyd Williams, el central, también me gusta bastante. Yo no sé cómo estará esta temporada, pero me parece que es una apuesta a futuro interesante del Tenerife que lo firmó el Granada. Y es un central que me gusta y el Cádiz quizás ahí, en esa posición, tiene que reforzar un poquito más. Sí, bueno, es cierto que esta temporada no está contando demasiado. Bueno, el hecho de que hay jugadores que están a un nivel bastante alto, como es el caso de Manu Lama también, que lo estamos viendo partido tras partido y que que están ganando esa disputa, ¿no? Particular con otros centrales. Entonces, bueno, yo creo que os soy partidario, ¿no? De que mientras la cosa funcione, que siga exactamente igual y no toquemos mucho, ¿no? Vaya a ser que lo desmontemos por algún sitio, entonces mientras que el equipo funcione, pues que siga así. Pero sí, el caso de Sergio Ruiz el año pasado, o sea, esa forma de salir también con el balón, con esas conducciones tan largas que daba tanta amplitud al equipo, o sea que yo creo que es un jugador que efectivamente, como tú dices, que también puede marcar las diferencias, claramente. Totalmente. Del Cádiz, bueno, veremos, hablando de marcar diferencias, veremos Yuri Tabatatse qué tal este encuentro, porque de momento sé que el Granada tiene otro georgiano que lo filmó en el último día de mercado, pero creo que no está jugando mucho. Pues la verdad que el Cádiz con Yuri ha acertado de pleno. La verdad que te puedo asegurar que aquí en Cádiz es absoluto ídolo, porque es el mejor ejemplo que he visto yo de un futbolista de integrarse a un vestuario, y ya no un vestuario, sino una ciudad, ¿no? Ha subido el Cádiz recientemente un vídeo junto a Mario Climent, el lateral izquierdo del Cádiz, en la que Yuri, bueno, hablando gaditano, ya no habla español, habla gaditano, es un futbolista descomunal que además, oye, te ha dado 4 goles. Sí, y no recuerdo el rival del partido, ese partido lo recuerdo del Cádiz. Real Sociedad B, ¿no? Real Sociedad B, ¿no? El primer partido que dijimos, ¿este hombre quién es? Ah, o sea, no, claro, Albacete, que debuta y marca gol. el de Albacete. Eso. O sea, el que, bueno, yo, claro,
como te digo, ¿no? La segunda división no la tengo tan controlada porque es verdad que me es imposible con la primera. Pero sí es cierto que de vez en cuando, pues bueno, intento ver algunos partidos y demás. Y ese partido justo lo estaba viendo y yo creo que los que no seguimos tanto la actualidad, pues nos preguntábamos lo mismo, ¿no? O sea, este jugador quién es y qué hace aquí, sobre todo, ¿no? O sea, porque está aquí que no está jugando en un Real Madrid o en un Barcelona, ¿no? Porque es que es verdad que la actuación fue increíble. Sí, Luego, sí. hombre, obviamente eso tenía que tomar una linealidad y no iba a ser todo tan ascendente. Pero bueno, como tú dices, estoy de acuerdo en lo que he visto, sí, sin duda, uno de los jugadores más destacados. Y luego lo importante también que es el hecho de integrarse tanto en la plantilla como en la ciudad, como en la idiosincrasia del club. Creo que eso es clave y el hecho de que lo esté haciendo también, yo creo que puede marcar también pues algo muy positivo en el desempeño suyo esta temporada. Y la última que te hago para terminar ya este vídeo de previa de ese Granada-Cádiz, una porra para el partido. ¿Te atreves a dar un posible resultado? Bueno, yo voy a tirar para casa, nunca mejor dicho, porque, bueno, sí, es cierto que yo, bueno, nací aquí en Granada. Es verdad que yo he vivido toda la vida en la línea de la Concepción, así que Ah, mira. esa relación entre Granada y Cádiz, pues bueno, Sí. siempre la he tenido. Pero me tira mucho el Granada y vamos a intentar bueno, un 2-1, ¿vale? Para que no sea tampoco demasiado un 2-1. Yo sé que vosotros eso no lo vais a firmar y me parece perfecto que no lo firméis. Pero bueno, ojalá que el Granada, sobre todo por seguir con esa dinámica que yo creo que es positivo. Es verdad que yo creo que ahora, después, son 2 empates a 0 y creo que es bastante bueno para el equipo el haber mantenido la portería a 0. Pero perder en casa ante el Cádiz yo creo que sería dar un paso atrás y ya esos empates quizá no se verían como algo positivo, sino, bueno, pues como quizá algo que algunos partidos en los que se podía haber sumado más, ¿no? Entonces, ojalá bueno, que el Granada consiga la victoria y que al final sigamos sumando de 3 en 3 y al final de liga que sean Granada y Cádiz los que estén en primera división en el ascenso directo, que el Granada, bueno, lo tiene mucho más complicado, pero bueno, ojalá, quién sabe. Me hace gracia que a todos los invitados que traigo y que le pregunto a la porra, siempre me dice, yo perdona, pero voy a tirar para casa. Siempre me responden con eso al principio. Es normal, por supuesto que es normal Claro, que barráis para casa. Yo también lo hago, la verdad que lo hago siempre. claro. Y fíjate que en este partido yo no soy tan optimista. Fíjate que el Cádiz a priori debería ir con la vitola de equipo que se debe imponer. El Granada en puesto de descenso. Pero viendo la dinámica del Granada, los últimos partidos del Cádiz allí en Granada, que han sido el año pasado 0-0, y el Granada tuvo muchísimas ocasiones. En primera, hace 2 años, ganó 2-0 el Granada. La verdad que no tengo buenos recuerdos cada vez que he ido a Los Cármenes, así que te voy a decir un 0-1, pero sufriendo, pidiendo la hora desde el minuto 70. Pero ya te digo, no lo digo muy convencido, porque el Granada, aunque tenga poco gol arriba, si el Cádiz no es un equipo ordenado, con equilibrio, un equipo que tenga mucha eficacia en las 2 áreas, yo creo que lo puede pasar mal ahí el Cádiz. Que vivamos un bonito partido, seguro que va a estar repleta la grada visitante de seguidores del Cádiz, también yo creo que la local, porque la verdad que el horario del partido es magnífico, sábado 6:30, yo creo que va a hacer buen tiempo por allí, por Granada. Yo tengo la suerte de que, como te decía fuera de cámara, mi novia, mi pareja está allí estudiando en psicología y mira, voy a pasar ya el fin de en Granada, haré un vlog también del partido, así que, oye, ya no solo me voy a llevar la experiencia del partido, sino que además me voy a llevar una magnífica experiencia en todo lo que a hostelería, bares, a tapas y a todo lo que ofrecéis por Granada se refiere, que la verdad es de lo mejorcito de la ciudad. Y por supuesto ver pues todo ese, el mirador de San Nicolás, bueno, los sitios típicos, ¿no?, de Granada que va todos los turistas como yo. Tráete paraguas porque el domingo sí dan lluvia, ¿eh? O sea, que tráete paraguas porque parece que el sábado nos salvaremos, pero el domingo sí parece que va a llover algo. Sí, he visto que ya da ahí nubes y da lluvia. Así que nada, Fran, muchísimas gracias por este vídeo de previa, por atendernos en el canal. Has estado cómodo, ¿no? Súper cómodo y encantado. Y ojalá que a final de temporada, pues bueno, el Cádiz termine ascendiendo a primera división y hacemos otro vídeo con los datos y las curiosidades más bonitas que nos ha ya dejado la temporada. Pues mira, ese vídeo queda apuntado en mi agenda, queda apuntado en mi móvil y ojalá tenga que recurrir a ti en 6 o 7 meses para que me cuentes datos del ascenso del Cádiz. Y oye, no me importaría tampoco el ascenso del Granada. Los andaluces siempre yo creo que nos tenemos que apoyar entre nosotros. Así que muchas gracias, Fran, y estamos en contacto y ya sabéis, dejaré las redes sociales de Fran por si alguno no lo sigue, aunque yo creo que ya es extraño, es raro. Y de nuevo, muchas gracias, Fran.
Gracias a vosotros, Jesús, estaba encantado, así que ojalá que nos veamos prontito aquí y con el Cádiz también, y ojalá también que con el Granada en primera división. Oye, la verdad que en el canal no nos podemos quejar, ¿eh? Ya no solo periodistas, que en su amplia mayoría son los que han venido aquí al canal, sino que en la previa del Cádiz-Huesca, Alberto recuerdo que era odontólogo, ahora Fran, que además de estar muy activo en redes sociales con todo el tema de datos y estadísticas del fútbol español, es profesor de la Universidad de Jaén. Estamos trayendo invitados muy variados, ¿eh? Bezares también vino al canal, es futbolista y actualmente entrenador. Va a venir otro invitado que ya lo veréis próximamente y muchos más, ¿eh? Y muchos más. Así que, oye, la verdad que me está gustando mucho los invitados que estamos trayendo y os iba a comentar, por si alguno no os habéis enterado, lo vuelvo a repetir, me desplazo a Granada para grabar un nuevo vlog, esta vez el segundo desplazamiento, el segundo on tour de la temporada. El primero fue en Málaga y salió espectacular, la verdad, con ese 0-1, una imagen para recuerdo, aquella de los jugadores y los aficionados cantando al unísono, sonando eco incluso en la Rosaleda. Esperemos tener un bonito desplazamiento, igual, ya no que supere al de Málaga, sino con igualarlo me vale, pero a diferencia del de Málaga, sí pasaré el fin de semana en Granada, porque bueno, mi pareja trabaja allí, está haciendo un máster de psicología, entonces aprovecharé, estaré también el fin de semana con ella, y a lo que voy es que editaré el blog a la mayor brevedad posible. ¿Cuál es el problema de esta próxima semana? Que el martes juega el Cádiz Copa del Rey, que lo tenía un poco olvidado, pero es cierto, juega el martes a las 7:30 en la Condomina ante Lucas Murcia, y voy a intentar tenerlo antes del martes, evidentemente, el blog, pero ya digo, va a ser complicado porque no voy a tener mi setup, lo voy a tener que hacer con un portátil. Bueno, yo intentaré que quede lo mejor posible, lo grabaré seguramente con el móvil, no creo que me lleve la cámara, pero bueno, traeros el mejor contenido posible, sobre todo a la mayor brevedad posible. Por último, y antes de acabar con el vídeo de previa, voy a dar la posible alineación que creo que puede sacar Gaizka Garitano, que la verdad es difícil, ¿eh? Porque como ya digo, García Pascual es una incógnita. Yo creo que finalmente no va a estar, porque si hoy jueves no entrena, veremos a ver cómo llega de ese golpe, que parece más grave de lo que en un principio podría ser. Yo creo que en portería va a repetir Víctor Aznar, lateral derecho para Iza Carcelén. Ya digo, este es el 11 que creo que puede sacar Garitano, pero es complicado, la verdad, acertar. En el lateral izquierdo va a volver Mario Climent. Yo ahí sí tengo claro que tras sustituir a Pereira en el descanso va a volver a repetir con Climent en el lateral izquierdo, con Kovacevic y Iker Recio en la pareja de centrales. En el doble pivote creo que viene otro cambio, otra sustitución, y es Sergio Ortuño junto a Moussa Diakité. Yo creo que Diakité va a volver al 11 titular, que la verdad sorprende, ¿no? Que salió en un principio ante el Huesca de ese 11 titular, nos sorprendió un poquito a todos, y el otro día ante el Burgos tampoco estuvo, y de hecho no jugó ningún minuto. Así que, bueno, Moussa Diakité creo que va a volver para darle ese equilibrio, contención, para darle intensidad al centro del campo y sobre todo en la recuperación de balón, para que el maliense esté ahí muy activo junto a Ortuño. Por la derecha Suso, por la izquierda Ontiveros, en la media punta creo que va a volver Jussi Diarra. Gaizka creo que ya hizo ese experimento ante el Burgos de un 11 muy ofensivo a priori, con Alex Fernández, con Tabatatse, Ontiveros y Suso, y yo creo que ahora tanto Diarra como Diakité son dos futbolistas con piernas, con físicos, que te pueden aportar más trabajo en la medular, y jugando de visitante entendería, ¿no? que Garitano alinea a estos futbolistas. Y arriba, claro, la duda está, Tabatatse va a jugar de titular en punta, probándolo en una posición diferente, va a jugar Dauda Cámara de inicio, que dejó dudas, no sé, ahí está la mayor duda, ¿no? Yo pondría a Tabatatse para probarlo, pero no sé cómo se adaptará a esa posición Yuri, porque tampoco es un futbolista que te va a ganar muchos duelos por arriba. Sí que es un futbolista que creo que puede aprovechar más eso, ¿no? La segunda jugada. Así que dejádmelo en los comentarios el 11 que vosotros sacaríais, porque creo que es complicado, es difícil acertar para este encuentro, pero bueno, veremos si finalmente García Pascual está, porque sería una auténtica bendición para el Cádiz. Se viene una semana muy intensa para el Cádiz, con el encuentro de Granada, con el encuentro de Copa y después visitando a la Andorra. La verdad, 3 desplazamientos fuera de Cádiz, va a hacer muchos kilómetros el equipo de Gaizka Garitano, y vamos a ver cómo sale, si bien parado, si mal parado, después de esta serie de partidos muy seguidos y encima fuera de casa, ¿no? Así que, bueno,
todo lo que ocurra lo tendremos aquí en el canal. Espero que os haya gustado el vídeo, amigos. Si es así, ya sabéis, un like, una suscripción, un comentario de ese posible 11, de qué os ha parecido el vídeo, de qué esperáis en el partido. Se agradece un montón, que siempre que tengo ratito libre me meto en los comentarios y es un verdadero placer responderos a todos y cada uno de vosotros y de vosotras. Muchísimas gracias por ver el vídeo y ya sabéis, se viene vlog de ese Granada-Cádiz. Chao.